aórticas. Las valvulopatías aórticas hoy en día pues son una de las patologías que relativamente, o sea, vemos con mucha frecuencia en el área de cardiología, sobre todo pues si consideramos que podemos tener valvulopatías aórticas ya sea de tipo congénito o de tipo adquirido. En sí, el tema básicamente en esta oportunidad vamos a ver lo que es la estenosis y tal vez algo de insuficiencia. Hay que recordar que la válvula aórtica es una válvula que es la que permite el flujo de sangre, es la que regula el flujo de sangre en la salida, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Prácticamente es una de las válvulas semilunares, quizás de las más importantes, y cuando el corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, se encuentra en diástole, pues se llena el ventrículo de la sangre proveniente de la aurícula izquierda y luego pues viene la sístole, que es donde la válvula aórtica se abre y permite la salida de lo que es el flujo de sangre hacia a todo el sistema. Permítame. En sí, si ustedes recuerdan, la válvula aórtica es una válvula normalmente trivalva. Tiene dos valvas coronarianas y la valva no coronariana. Aquí vemos, pues, en síntesis, cómo es en un corte transversal, cómo vemos nosotros la válvula aórtica. Aquí vemos las tres valvas. Cuando nosotros vemos esta imagen directamente en el ecocardiograma, pues da la imagen de una estrella del Mercedes-Benz. Y aquí la vemos en posición cerrada y luego pues en posición abierta. Generalmente, como les decía, la válvula aórtica normalmente es trivalva, pero podemos tener lo que se denomina aorta bivalva. La aorta bivalva es quizás una de las valvulopatías o cardiopatías congénitas más frecuentes, de tal manera en que en vez de desarrollarse completamente las tres valvas, solo se nace con dos valvas. La aorta bivalva es una válvula quizás un poco más frágil y que con el tiempo pues es la que nos puede dar problemas en el futuro, sobre todo en el problema de la estenosis. Aquí en esta misma figura vemos cómo tenemos una válvula aórtica cerrada y luego pues prácticamente cuando hay una calcificación o hay una fusión de estas comisuras, prácticamente se limita la apertura de la válvula y es lo que nos da el comportamiento de una estenosis aórtica, que la vamos a ir viendo más adelante. Ok. La valvulopatía, perdón. Generalmente, dentro de las enfermedades cardíacas, las válvulas, la valvulopatía aórtica, como les decía, está dentro de las más frecuentes, sobre todo en lo que es la... permítanme un segundo. Ok, dentro de las patologías, pues ustedes recuerdan, podemos tener
tanto patologías a nivel de pericardio, podemos tener patologías a nivel de músculo cardíaco, que son las miocardiopatías, y están las valvulopatías. Generalmente, quizás la patología más frecuente en la parte de cardiología es la cardiopatía isquémica o las enfermedades coronarias, y eso lo vamos a ver pues más adelante. La valvulopatía aórtica también puede ser de tipo adquirida, en la cual pues nosotros pertenecemos al cordón del tercer mundo de países subdesarrollados y todavía pues tenemos un alto índice de fiebre reumática. Por lo tanto, pues acuérdense que uno de los criterios mayores de la fiebre reumática son las lesiones valvulares y quizás pues es una de las causas sobre todo adquiridas en pacientes jóvenes, principalmente en el sexo masculino, que pueda lesionar la válvula aórtica y concomitantemente también la válvula mitral. Ok. Las válvulas cardíacas, como les mencionaba, son las estructuras que regulan el flujo de sangre entre las cavidades del corazón y su salida hacia las arterias principales. Recordar también pues que la estructura, el corazón estructural tiene tanto válvulas semilunares como válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares son la válvula tricúspide, la válvula mitral, y las semilunares son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Cuando ocurre una obstrucción en las válvulas semilunares, generalmente las válvulas semilunares son las que regulan el flujo de salida tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Específicamente en este tema pues es la válvula aórtica y ya veremos pues cómo es la fisiología y en cuándo pues se presentan los datos de estenosis. O sea que cuando hay una obstrucción al flujo por estrechez de la válvula es lo que está denominado como estenosis. Y cuando la válvula no coapta o no cierra bien y permite el retorno del flujo de sangre que fue expulsado hacia la aorta, pues está lo que es la insuficiencia valvular. Hay que tener presente que puede ocurrir patología valvular pura, ya sea estenosis pura o puede haber insuficiencia valvular pura, pero en un alto porcentaje generalmente vienen combinados. O sea que se puede presentar al mismo tiempo datos de estenosis, o sea que no hay una adecuada apertura de la válvula, y a la vez en el cierre la válvula no coapta bien y permite también que haya retorno del flujo y se comporta como una insuficiencia. Es lo que nosotros denominamos doble lesión, o sea, puede haber doble lesión aórtica o doble lesión mitral, que eso pues lo veremos después. Acá está un recordatorio de lo importante que son la anatomía valvular y prácticamente por eso se denominan válvulas semilunares y generalmente forman unas bolsas llamadas los senos de Valsalva, ¿verdad? Aquí tenemos aquí tenemos, pues prácticamente ustedes ven cómo es la estructura valvular. Aquí está la válvula aórtica, pues prácticamente la aorta abierta, para mostrarnos anatómicamente cómo son las válvulas. Prácticamente tienen unas formaciones semilunares y lo que es el seno de Valsalva. La de concavidad hacia la luz de la aorta, si ustedes lo ven acá, ascendente, y existe también lo que es una válvula no coronariana posterior, y están la válvula coronariana izquierda y la válvula coronariana derecha. Si ustedes ven en la válvula coronariana, encima de la válvula coronariana derecha, tenemos el ostium, que es el nacimiento de la coronaria derecha,
y tenemos normalmente en la coronariana izquierda, arribita, lo que es el ostium del nacimiento de la coronaria izquierda. Ok, en relación a lo que es las causas principales de la valvulopatía aórtica, ya les había mencionado, tenemos la estenosis aórtica, que puede ser congénita, como les mencionaba, lo que es una válvula aórtica bicúspide, y muy rara vez ocurre lo que es la unicúspide. Y tenemos también las causas adquiridas, sobre todo en nuestro medio, como es la fiebre reumática. Hay que recordar también que tenemos la estenosis valvular aórtica de tipo degenerativa, que generalmente ocurre en pacientes de edad. La estenosis aórtica de tipo degenerativa va muy estrechamente relacionada al fenómeno de aterosclerosis, en lo cual pues las valvas van teniendo un fenómeno de esclerosis y que progresivamente las valvas se van calcificando y con el tiempo genera una limitación en la apertura y genera lo que es una estenosis valvular aórtica. Esto lo vemos principalmente en pacientes mayores de 60 años y estadísticamente se encuentra más frecuente ya pues en los 70, 80 años. Ahora, hay que considerar también que los pacientes que nacen con válvula bicúspide es una válvula, como les mencionaba, más frágil y con el tiempo esta válvula puede ir sufriendo un fenómeno de esclerosis y calcificación y nos puede venir a dar problemas alrededor de los 40 años. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque es muy frecuente que veamos adultos entre los 30, 40, 45 años que se nos presentan con una lesión valvular aórtica tipo estenosis. Hay que considerar también que podemos tener, como les mencionaba, la lesión de insuficiencia aórtica, que también puede venir relacionada a una válvula aórtica bicúspide. Es muy frecuente también que la endocarditis bacteriana aguda, principalmente pues ya sea por bacterias gram positivas o menos frecuente por bacterias gram negativas. La endocarditis lo que produce es una inflamación en el anillo valvular y en el área de las valvas y hace que las válvulas tengan o sufran daño y eso no permite que coapten bien y se produce una insuficiencia. La endocarditis bacteriana en válvula aórtica es extremadamente peligrosa, sobre todo si está asociada a Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque se pueden producir microabscesos en el área del anillo y el paciente puede caer en una insuficiencia valvular aórtica aguda que en determinado momento, si no se actúa a tiempo, el paciente puede fallecer. ¿Por qué? Porque el retorno de sangre, al caer la válvula en insuficiencia, todo el retorno de sangre que sale hacia la aorta regresa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo no está adaptado mecánicamente para aguantar todo ese volumen, puede caer en una falla cardíaca aguda rápidamente progresiva y ese paciente puede fallecer. Tenemos también lo que es la fiebre reumática, que ya les mencionaba, que puede ser causa también de insuficiencia aórtica. Y hay otra patología que es la que está asociada a las válvulas aórticas mixomatosas. Generalmente esto es unas válvulas que son más frágiles, son más elásticas, no tienen la consistencia natural de lo que es las válvulas aórticas y al ser más elásticas fácilmente ese tejido es más frágil y no coaptan bien y caen en lo que es insuficiencia valvular, lo que se llama mixomatosa. Generalmente pues esto se hace el diagnóstico por anatomía patológica, pero ya pues con experiencia acumulada, con solo ver los ecocardiogramas, cuando vemos válvulas muy elásticas, podemos sospechar el diagnóstico. Tenemos lesiones valvulares de tipo traumática,
ya sea por accidente, ya sea por heridas de armas de fuego, por accidentes automovilísticos. Muy frecuentemente hoy en día con tantos motociclistas que caen en la calle, frecuentemente van de pecho y lo primero que pueden impactar es el tórax y pueden tener de alguna forma alguna lesión traumática en la válvula aórtica. En el pasado, y siempre se ha conocido, la sífilis ha sido otra causa, sobre todo de insuficiencia aórtica. Hoy en día, pues con el avance en los tratamientos antibióticos y en las capacidades diagnósticas, pues es una patología que ya pues prácticamente extremadamente rara la vamos a ver. Otra patología que tenemos que tener en consideración es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática que afecta principalmente la columna vertebral, sobre todo la toracolumbar, donde hay un anquilosamiento, un endurecimiento, una pérdida de la elasticidad de la columna y se van dañando los anillos, los cartílagos intervertebrales y puede estar asociado también a una lesión valvular aórtica. Tenemos otras patologías como por ejemplo la disección de la disección aórtica. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen la capa media de la aorta deficiente, como es en el síndrome de Marfan, y con facilidad pues pueden tener una degeneración quística y nos lleva a una disección aórtica. Y esto pues si la disección aórtica ocurre en el punto anatómico cerca del área valvular, se puede llevar de encuentro la valva y nos da una insuficiencia aórtica que puede ser aguda, severa y el paciente puede fallecer. Esto es muy importante. Además de eso, pues tenemos las aortitis, sobre todo pues que pueden ser procesos infecciosos. Generalmente tenemos valvulitis más frecuente asociadas al lupus, que en lo normal más afectan más a la válvula mitral, pero también tenemos la aortitis o la reacción inflamatoria que pueden ir asociados a casos de hipertensión arterial, que con el tiempo pueden llevar a una degeneración, esclerosis, calcificación y daño a la válvula. En relación a lo que es la estenosis aórtica específicamente, hablamos de que corresponde a un estrechamiento de la válvula aórtica. Si ustedes recuerdan, normalmente la válvula aórtica tiene un área que anda alrededor de 2 a 4 centímetros cuadrados. Generalmente, dependiendo del grado de estrechez o del área de valvular, pues nosotros podemos hablar de una estenosis leve, una estenosis moderada o una estenosis severa, y está la estenosis crítica. Como les mencionaba, generalmente pues hay una limitación en la apertura de las valvas y lo más frecuente es que se asocia a una calcificación degenerativa de las cúspides aórticas. Esto lo vemos principalmente en valvulopatías adquiridas. Ahora, tenemos la valvulopatía aórtica o estenosis aórtica congénita, donde el paciente pues nace con una limitación en la apertura de la válvula y esto pues generalmente son válvulas más fibrosas y si se tratan a tiempo, sobre todo con técnicas de valvuloplastías con balón, podemos mejorar ese grado de estrechez y con el tiempo pues pueden sufrir degeneración y después necesitar un cambio de válvula, pero por lo menos podemos tratarlos desde que nacen si la situación es severa. Ahora, cuando hablamos de estenosis aórtica, hay que tener en consideración que tenemos lo que es la estenosis aórtica per se valvular, y está también la estenosis subaórtica y está la estenosis supraaórtica. En ocasiones tenemos que hay pacientes que nacen con un anillo fibroso arriba de las valvas,
O sea, ya después de la válvula hacia la aorta, en la parte de la raíz aórtica, hay personas que nacen con un anillo fibroso y esto puede generar lo que es una estenosis supravalvular. Y también tenemos la estenosis subaórtica, sobre todo lo que es el paciente que desarrolla o tiene lo que se llama una cardiomiopatía hipertrófica. ¿Qué significa eso? La cardiomiopatía hipertrófica es un problema de tipo genético hereditario en la cual pues hay un aumento en el grosor de el diámetro o la masa miocárdica, principalmente a nivel del septum. Si nosotros vemos acá, aquí está la válvula aórtica, aquí está el septum. Y los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica tienen un aumento en el grosor del septum. Y el septum, al estar engrosado, produce una limitación a la salida del flujo de sangre y eso lo que nos genera es una estenosis válvula, una estenosis subaórtica o específicamente lo que es la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Por lo tanto, pues eso también hay que tenerlo en consideración. Hay estenosis valvular per se aórtica, estenosis supravalvular y la estenosis subaórtica o subvalvular. Aquí este es lo que les mencionaba, la estenosis valvular, específicamente cuando el fenómeno de obstrucción está a nivel de las valvas, la supravalvular cuando hay un anillo fibroso allí arriba de las valvas y la estenosis subvalvular cuando hay un engrosamiento del septum que disminuye el diámetro en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y produce una obstrucción y es lo que se denomina estenosis subvalvular. Ok, generalmente aquí podemos ver un diagrama donde vemos una válvula aórtica normal, trivalva, y luego vemos una válvula prácticamente deformada, generalmente esclerótica, calcificada, donde lo que conlleva es una disminución en el diámetro de su apertura y es lo que nos lleva a la estenosis aórtica. Ahora, generalmente, como les mencionaba también, la estenosis aórtica, sobre todo en adultos, en pacientes de edad mayor de 60, 70 años, generalmente ya se ha estudiado adecuadamente y se ha demostrado pues, que hay una calcificación degenerativa de las válvulas aórticas en las cuales llegan a una calcificación severa y ese paciente pues hoy en día tiene que ir, cuando ya entra en fase severa o crítica, a una cirugía ya sea de corazón abierto con sustitución de la válvula o hoy en día pues ya se han desarrollado las técnicas para hacer cambio valvular aórtico por vía percutánea. Hoy en día pues ya se tiene mucha experiencia en lo que es el TAVI, que es prácticamente el recambio valvular por vía percutánea, por vía de cateterismo, donde se implanta una válvula en válvulas estenóticas aórticas. Como les mencionaba también, el fenómeno de calcificación degenerativa de las válvulas aórticas está asociado también a aterosclerosis vascular, o sea que estos pacientes que desarrollan estenosis valvular degenerativa, siempre hay que tener presente hacerles estudios de lo que es el árbol coronario, porque un alto porcentaje pueden tener enfermedad coronaria asociada. Eso pues está demostrado con lo que hay pues es una disfunción endotelial, lo que es la acumulación de los lípidos, la activación de las células, sobre todo de las células espumosas, hay un proceso de inflamatorio, liberación de citocinas y esto produce un proceso inflamatorio que con el tiempo se va calcificando y es lo que nos conlleva a la fibrosis y calcificación de las valvas, ¿verdad? Aquí pues nada más se menciona que hay que recordar que también, como les decía, la aterosclerosis es un proceso que va asociado a niveles altos de colesterol, sobre todo niveles altos de lipoproteínas de baja densidad. Además de eso, considerar los factores de riesgo como la diabetes, el tabaquismo,
la hipertensión, la nefropatía crónica y el famoso síndrome metabólico. Como les menciono también, la presencia de esclerosis de la válvula aórtica, o sea que puede no necesariamente llegar a calcificación, sino que simplemente hay un endurecimiento de las válvulas, puede estar asociado muy frecuentemente a factores de riesgo coronario, y estos pacientes tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya sea infarto o accidentes cerebrovasculares, y eso pues hay que tenerlo muy, muy presente. Aquí les menciona pues que la válvula aórtica también se puede ver afectada por lo que es la carditis reumática, donde generalmente, si ustedes recuerdan, la válvula aórtica es una estructura que promedio cierra y abre alrededor de 100.000 veces por día. Ustedes imaginarán 100.000 aperturas y cierres por día desde que uno nace. Ese golpe que sufre diariamente, si la válvula no tiene un tejido estructural fuerte o tiene un tejido estructural dañado, fácilmente llega a la lesión, a la esclerosis y lleva a la calcificación y por último pues al daño de la válvula que termina en una estenosis o una insuficiencia o una doble lesión. Aquí tenemos un diagrama donde nos muestran lo que es una válvula aórtica sana. Luego tenemos aquí en el B tenemos una válvula aórtica bicúspide. Solo ven un rafe en la parte central y se ven dos valvas. Luego tenemos la estenosis esclerodegenerativa, que va asociada pues en pacientes de edad, y la daño valvular aórtico por enfermedad reumática, que generalmente pues ocurre primero un proceso de carditis reumática y con el tiempo se va produciendo esclerosis y calcificación hasta llegar a la estenosis. Ok, hablando de fisiopatología, generalmente pues lo que ocurre es una obstrucción al flujo de sangre que sale del ventrículo izquierdo, y eso genera pues un aumento de gradiente. Imagínense el ventrículo izquierdo queriendo bombear sangre a través de una válvula que está estrecha. Eso hace que se aumente la tensión o presión intraventricular, y esto pues obliga al ventrículo izquierdo a realizar mayor fuerza de contracción, y uno de los mecanismos iniciales de compensación es la hipertrofia. Imagínense ustedes que nosotros, la válvula aórtica nosotros manejamos a nivel de válvula aórtica o a nivel de la aorta una presión normal de 120/80, por decirlo normal. Cuando nosotros entramos a cateterismo, cruzamos la válvula aórtica y entramos a medir la presión intraventricular, podemos llegar a tener presiones dentro del ventrículo que andan entre 220 y 240 milímetros de mercurio. Imagínense, pobre ventrículo, cómo sufre lo que es el estrés parietal, y eso lo conlleva a una hipertrofia del ventrículo, y con el tiempo puede llegar a lesionar la fibra muscular, el miocardio, y luego cae en fase de dilatación, en fase de insuficiencia, y ahí no hay nada que hacer. Pero sí, lo importante es que la base fisiopatológica es la obstrucción al flujo de salida en el bombeo de sangre que va del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿verdad? Esto también genera una disminución del volumen sistólico que eyecta el ventrículo izquierdo, y por eso pues se producen lo que son los pulsos tardus parvus. Como les mencionaba, algunos pacientes pueden tener este problema desde el nacimiento, que es lo que es la estenosis valvular aórtica congénita,
y con el tiempo, pues, el ventrículo izquierdo tiene los mecanismos que le mencionaba, sobre todo el mecanismo de hipertrofia concéntrica de dicha cámara, pero todo pues tiene su límite. Hay un momento en que ya esa hipertrofia no se puede seguir dando y el paciente pues después va cayendo en daño de la fibra miocárdica, en dilatación y después en insuficiencia, y ahí sí que la cosa se pone fea porque no hay mucho que ofrecerle. Ok, generalmente el gradiente de presión que hay generalmente entre el ventrículo izquierdo y la aorta, la diferencia de presiones intraventriculares con la presión que hay en la aorta generalmente anda de 0, de 1 a 10 milímetros, ¿verdad? Que es lo normal. Aquí pues generalmente a medida que se va produciendo la estenosis va aumentando el gradiente de presión, y ya cuando el gradiente pico a pico, o sea, la diferencia de presiones entre la presión del ventrículo izquierdo y la presión de la aorta es mayor ya de 50, entonces ya hablamos de una estenosis severa. Y generalmente en estos casos ya se aproxima al área valvular que anda de 1 centímetro o menos de 1 centímetro. Generalmente ya cuando entramos a una área valvular de 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado, ya estamos hablando de una estenosis severa, y eso pues es cuando hay que actuar rápidamente porque este paciente puede tener muerte súbita. Además de eso, a pesar de que el ventrículo izquierdo esté con una contracción adecuada, siempre existe pues una disminución en el volumen sistólico por la limitación que produce la obstrucción de la válvula aórtica. Esto pues es parte de la fisiopatología, que prácticamente es los fenómenos que van ocurriendo. Primero es el fenómeno de la hipertrofia. La hipertrofia hace pues que aumenten los requerimientos de oxígeno miocárdico. Además de eso, pues se disminuye el flujo coronario. ¿Por qué? Porque cuando el corazón en sístole bombea la sangre, la primera circulación que recibe sangre al no más salir del ventrículo izquierdo es la circulación coronaria. Y también pues al aumentar la demanda por la hipertrofia, el flujo coronario se ve afectado y puede desencadenar en isquemia por la necesidad excesiva de demanda de oxígeno. O sea que un fenómeno muy importante asociado a la estenosis aórtica es la isquemia miocárdica. Además de eso, hay una mayor tensión telediastólica, lo que es el estrés parietal o presión telediastólica del ventrículo izquierdo, y eso genera también disminución en el impulso coronario. Además de eso, el subendocardio se torna muy vulnerable a la isquemia, y esto puede llevar también a lesiones coronarias. En síntesis, o sea, lo que hay es una disminución en el flujo de eyección y un aumento en la demanda. Todo eso conlleva a un daño miocárdico y lleva a mayor isquemia miocárdica. Aquí tenemos pues algunos, lo que es las remodelaciones, sobre todo pues lo que es la hipertrofia concéntrica, la hipertrofia excéntrica, que generalmente, y el ventrículo izquierdo normal. Lo más frecuente en la estenosis aórtica en la fase inicial es la la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Luego, el gasto cardíaco está disminuido, y lo importante de esto es dilatación del ventrículo izquierdo y la reducción del volumen sistólico. Eso es lo que conlleva la obstrucción o estenosis de la válvula aórtica. Por lo tanto, ustedes deben de recordar
que existe una triada clásica sintomática de lo que es la triada de la estenosis aórtica. Si hablamos que el miocardio está hipertrófico, que si hay daño, puede haber daño coronario, hay una disminución, hay un aumento de demanda de oxígeno y una disminución del flujo, entonces este músculo está sometido a isquemia. Por lo tanto, uno de los síntomas principales de la estenosis aórtica es la angina de pecho. Luego, al existir una obstrucción en el flujo de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, llega a tal grado que ese flujo se ve tan disminuido que puede ocurrir disminución de la perfusión cerebral, disminución del volumen sistólico que llega a nivel cerebral, y esto pues nos puede llevar al síncope. O sea que el síncope es otra manifestación de la triada clásica de síntomas asociados a estenosis aórtica. Y por último, el ventrículo izquierdo, ya después de hipertrofiarse y pasar después a una fase de daño miocárdico, dilatación, el paciente cae en insuficiencia cardíaca. Y definitivamente ya este es un proceso que hay que ponerle mucha atención, porque si no se corrige a tiempo, ese paciente puede quedar fuera de tratamiento quirúrgico intervencionista y el pronóstico se ensombrece. De tal manera que las manifestaciones clínicas típicas de la estenosis aórtica son la angina, el síncope y la disnea. Disnea de esfuerzo, angina de pecho y síncope. Y pues ya cuando cae en disnea, si es disnea progresiva, pues lleva a lo que es la insuficiencia cardíaca. Luego podemos tener que en un alto porcentaje hay pacientes que pueden estar con estenosis severa y que son asintomáticos. Ahora, puede haber, al haber un aumento, al haber hipertrofia del ventrículo izquierdo y aumentar el llenado, la presión de llenado del ventrículo izquierdo, esa presión de llenado se transmite a la aurícula izquierda y esto nos lleva a una dilatación de la aurícula izquierda y eso facilita la aparición de fibrilación auricular. A tal grado que si ocurre eso, si aparece la fibrilación auricular, este paciente pierde prácticamente lo que es la relación aurículo-ventricular programada y esto nos lleva fácilmente a un edema agudo de pulmón. Y el paciente puede presentar un deterioro clínico rápido si no se toman las medidas de corrección a tiempo. Es importantísimo en estos pacientes pues tener en consideración este problema, porque la fibrilación auricular es uno de los factores que lo descompensa más rápidamente. Entre lo que les mencionaba, solo de recordatorio, la disnea de esfuerzo por aumento de la elevación venocapilar pulmonar, secundario a la elevación de la presión diastólica, o sea, la presión de llenado del ventrículo izquierdo. La angina de pecho se produce por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, sobre todo a nivel miocárdico. Y el síncope, pues por la disminución de la presión arterial y el flujo efectivo a nivel cerebral, lo que hace que disminuya el flujo sanguíneo cerebral, y si no hay un adecuado mecanismo compensatorio, el paciente puede llegar a tener una hipotensión y a un desmayo o un síncope. En cuanto a los signos, la presión arterial pues suele ser normal y ya cuando está en casos más severos suele estar disminuida. O sea, la presión de pulso está disminuida. La diferencia de presión entre la sistólica y la diastólica se reduce tremendamente. Además de eso, tenemos un pulso arterial carotidio, que es un pulso tardus parvus, famoso, que ustedes lo recuerdan de semiología. Y es importante la auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca, lo que ustedes van a escuchar es un soplo sistólico, generalmente audible en el foco aórtico, es un soplo de tono grave,
raspante que generalmente se irradia a los vasos del cuello. Cuando ustedes escuchen corazón y detectan que hay un soplo de mayor intensidad en el foco aórtico o aórtico accesorio, inmediatamente pues su estetoscopio ausculten los vasos del cuello, y si ese soplo está irradiado a los vasos del cuello, pueden ustedes hacer el diagnóstico clínico de una estenosis valvular aórtica para luego pasarlo a este paciente a estudios para comprobar el diagnóstico. Es importantísimo, estos soplos son fácilmente audibles, y como les digo, pues generalmente se presentan inmediatamente después del R1 y terminan antes del R2. O sea, son mesosistólicos, foco aórtico irradiado a los vasos del cuello. Tono áspero, raspante y más intenso en la base del corazón, donde están los focos aórticos y aórtico abscesorio. Ya he hecho la historia clínica, ustedes han identificado que este paciente llega por angina, llega por disnea o llega por síncope. Hacen el examen físico, detectan que hay un soplo sistólico en el foco aórtico, pues ante la sospecha clínica ustedes van a solicitar sus estudios, y dentro de lo más importante tenemos el electrocardiograma y el ecocardiograma transtorácico. Generalmente en el electrocardiograma podemos encontrarlo pues en ritmo sinusal. Es importantísimo que hay un alto porcentaje que presentan datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, sobre todo pues asociado, pues como les mencionaba, a los fenómenos de hipertrofia compensatoria por la estenosis. Algunos pacientes pueden presentar bloqueos de rama cuando ya la hipertrofia es muy severa. Y luego, pues, el estándar de oro en el diagnóstico de la estenosis es el ecocardiograma transtorácico. Prácticamente, hoy en día, pues, tenemos el ecocardiograma bidimensional, el ecocardiograma tridimensional, y también tenemos el ecocardiograma transesofágico. Pero con un simple rastreo con el ecocardiograma, nosotros podemos ver la parte anatómica, vemos cómo la válvula está calcificada, engrosada, cómo está limitada su apertura, y nos apoyamos también con el Doppler. El Doppler pues es el análisis de flujo, nos da exactamente los niveles de presión que existen a través de intravalvular, y los gradientes de presión, o sea, la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, y nos da exactamente, podemos obtener por eco el área valvular, podemos tener el gradiente transvalvular, y eso nos define la severidad del caso, o sea que el diagnóstico se hace rápido con un simple transtorácico. Hay veces podemos tener un poquito de problemas cuando ya el ventrículo izquierdo tiene disminución de la fracción de eyección, y entonces como el corazón no está bombeando con fuerza, no levanta mucho gradiente, y ese gradiente pues puede ser bajo. Entonces existe lo que es la estenosis aórtica con gradiente bajo, y nosotros ahí pues debemos de tener otras mediciones para estar seguros de la severidad, pero generalmente pues con las mediciones que obtenemos es suficiente para hacer un diagnóstico y tomar decisiones. Y la ecocardiografía pues transesofágica, a veces nos apoyamos en ella cuando hay alguna duda o cuando queremos ver más definida la anatomía de la válvula aórtica, o si por ejemplo está asociado a fenómenos de endocarditis, podemos ver con la ecocardiografía transesofágica si hay imágenes de pequeños microabscesos que son los que nos toman hacer decisiones para cirugías más rápidas. Pero sí es importante recordar que este es uno de los exámenes estándar de oro para hacer diagnóstico y tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Y ahí pues nos apoyamos con radiografías de tórax para ver pues todo lo que es la estructura pulmonar, ver la silueta cardíaca, ver el grado de hipertrofia. Además de eso, pues
ver la forma de desplazamiento del ventrículo izquierdo, sobre todo en la proyección PA. Y además de eso, pues analizar la parte del ventrículo del borde derecho del corazón. Nos da también información de cómo está la dilatación de la aorta, porque la valvulopatía aórtica muy frecuentemente, sobre todo de origen congénito, viene asociado a otras patologías estructurales de la aorta, como ser también la coartación aórtica. Hay que ver también, sobre todo en síndrome de Marfan, es importantísimo analizar el diámetro de la aorta, sobre todo la raíz y la aorta ascendente, porque estos pacientes con Marfan tienen un alto riesgo de desarrollar aneurismas disecantes a etapas tempranas en jóvenes. Y luego está el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco, pues, lo hacemos con varias finalidades. Si el paciente se presenta con una estenosis severa, pues generalmente hacemos cateterismo para medir los gradientes de presión, los gradientes de la presión intraventricular. También nos sirve para valorar cómo están las arterias coronarias si el paciente se ha decidido que va a una cirugía, o ver también el grado de estenosis, el grado de los gradientes de presión, sobre todo en pacientes jóvenes asintomáticos con valvulopatías aórticas no calcificadas. Y también cuando encontramos que hay sospecha de obstrucción subvalvular, como es la cardiopatía hipertrófica, también con el cateterismo nosotros podemos medir exactamente las presiones tanto dentro del ventrículo izquierdo, las presiones exactamente debajo de la válvula aórtica y las presiones arriba de la válvula aórtica, y así ver cuál es el gradiente de presión que ocurre, sobre todo cuando la estenosis es subaórtica. En cuanto al tratamiento, generalmente pues el comportamiento clínico de estenosis valvular leve o moderada, pues el paciente lo puede tolerar sin mayores síntomas. Pero ya cuando llega a una estenosis severa sí tenemos que tomar decisiones rápidas y precisas, porque este paciente puede tener muerte súbita. Cuando el área valvular ya llega a menos de 1 centímetro cuadrado, es recomendable decirle al paciente que evite la actividad física extenuante o sobreagotadora, porque puede tener un síncope o puede tener muerte súbita. Hay que tener mucho cuidado también si practican deporte, porque un exceso de ejercicio puede producir un aumento excesivo en la demanda de oxígeno y generar arritmias cardíacas y muerte súbita. Hay que tener mucho cuidado en evitar la deshidratación, la hipovolemia, porque esto pues, puede disminuir el gasto cardíaco y llevar a un síncope o a una arritmia también, o a una muerte súbita. Prácticamente cuando definimos que la estenosis valvular es severa, sobre todo si tiene un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, o si el área valvular es de 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de área de superficie corporal, o cuando el gradiente pico a pico, o sea, la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta es mayor de 50 y el paciente tiene síntomas, este paciente debe ir a una cirugía. Dependiendo de la edad, se decide si va a una cirugía de corazón abierto. Si es paciente joven, inicialmente hacemos valvuloplastía con balón, y a medida que van creciendo a través del tiempo vamos haciendo evaluaciones periódicas, y en el momento que vuelve a reestenosarse, pues ya se decide la cirugía. Como les decía, hoy en día hay un alto porcentaje de pacientes, sobre todo pacientes que tienen un alto riesgo de meterlos a un quirófano para cirugía de corazón abierto. Se está haciendo lo que es el TAVI, o lo que es el recambio valvular, o la colocación de prótesis aórtica por vía de cateterismo. Eso es algo prácticamente que se hace en todo el mundo. Aquí se han hecho unas 2 o 3. El problema es no tanto la parte técnica, sino la parte logística y más que todo el costo. Una prótesis por vía percutánea, o la prótesis
el catéter y lo que usamos puede andar alrededor de $30,000 el costo, ya se imagina, solo la prótesis. Entonces, pues los países desarrollados hoy en día tienen una tendencia bien alta a ir cambiando la cirugía valvular aórtica por la reemplazo valvular por vía percutánea. Y uno de los grandes beneficiados son los pacientes de edad, pues había muchos pacientes de edad que tenían un altísimo riesgo de ser sometidos a cirugía de corazón abierto, y hoy en día pues se benefician mucho pues de este tipo de intervención, porque generalmente es un procedimiento que se hace en 3-4 horas, el paciente pues no tiene mayor invasión y generalmente se les da el alta en 24 horas. Por lo tanto, ha venido a revolucionar el tratamiento de la estenosis valvular aórtica y les da calidad de vida y mejora el pronóstico de vida. Antes, pues, si llegaba un viejito y el cirujano decía, pues, está muy comprometido y su pronóstico, su riesgo de complicaciones intraoperatorias es muy alta, pues solo había que decirle a la familia, cuídenlo, denle la comidita que él quiera, denle los gustos y esperar que en algún momento llegara a su fin. Pero hoy en día pues se pueden ofrecer otro tipo de alternativas. Lo que les decía, la valvuloplastía percutánea con globo aórtico, esa es una intervención que nosotros hacemos sobre todo en valvulopatías estenóticas congénitas, en la cual pues al nacer o en etapas de niños, adolescentes, encontramos que tiene una estenosis severa. Generalmente en estas etapas las válvulas son más escleróticas, no tan calcificadas, y tienen muy buen resultado cuando las abrimos con balón. Y después les vamos dando seguimiento a medida que van creciendo, porque con el tiempo puede ser que esa válvula se calcifique y ya después en un segundo tiempo, a mayor edad, se decide ya por un cambio valvular aórtico. Y está pues lo que les mencionaba, el reemplazo transcatéter de válvula aórtica, la cual pues aquí pues menciona, se ha hecho más de 50,000 sesiones de reemplazos valvulares. Yo creo que hoy en día mucho más. La tendencia va cambiando rápidamente y esto pues es algo que se va modernizando, sobre todo pues el tipo de válvulas, la rapidez del intercambio con la que uno lo puede poner y una serie de dispositivos que facilitan que este sistema sea relativamente menos complicado y con mayor éxito. Por lo tanto, pues es un procedimiento que se hace por vía transfemoral y muy rara vez por vía transapical o por vía subclavia. Sobre todo por la flexibilidad y el tamaño de los dispositivos, es preferible entrar por la vía femoral, que son arterias de mayor calibre. Tenemos algo pues de la insuficiencia aórtica, así rápidamente. Les mencionaba que la insuficiencia valvular aórtica es la incapacidad de la válvula de coaptar o cerrarse adecuadamente, y eso permite que el flujo sanguíneo que salió del ventrículo izquierdo se regrese de nuevo, y eso pues sobrecarga el volumen que maneja el ventrículo izquierdo, y esto pues es lo que va produciendo un proceso de dilatación del ventrículo izquierdo progresivamente. Puede ser de tipo congénito, sobre todo si hay una lesión en la raíz de la válvula aórtica, sobre todo en las válvulas mixomatosas. Puede ser también asociado a enfermedades como la fiebre reumática, que puede producir un daño. Están las válvulas mixomatosas, está la endocarditis bacteriana, la sífilis, como les mencioné, pero casi hoy en día no lo vemos, lo que es la espondilitis anquilosante, las valvulitis por enfermedades reumáticas, pero sí es algo que en nuestro medio, sobre todo la adquirida, es más frecuente asociada a la fiebre reumática. En la insuficiencia valvular, el ventrículo izquierdo generalmente maneja doble volumen, el volumen que viene de la aurícula izquierda y el volumen que retorna de la aorta
al no coaptar bien la válvula. Por lo tanto, pues el ventrículo va sufriendo un fenómeno de dilatación progresiva por la ley de Frank-Starling. A mayor dilatación de la fibra, o sea, mayor presión y dilatación de la fibra, mayor contracción. Pero hay en algún momento que ya eso no logra compensar y es donde viene la dilatación del ventrículo y después caer en falla cardíaca. Es importante también tener en consideración que en insuficiencias valvulares aórticas pueden ser asociadas a disección aórtica. La vez pasada, pues yo tengo un paciente que me llamó de emergencia porque tenía un dolor torácico. El dolor torácico fue tan intenso que sospechábamos inicialmente la presencia de un infarto. Se le hace un electrocardiograma y había cambios de depresión del ST, pero no concordaba el dolor con los cambios electrocardiográficos. Como era un paciente que yo conocía muy bien, al auscultarlo, pues detecto que había un soplo de insuficiencia valvular aórtica. Y eso me llamó la atención porque yo nunca le había oído el soplo de insuficiencia valvular. Entonces, asociando la insuficiencia valvular con un dolor intenso, en vez de pasarlo a cateterismo, inmediatamente lo pasamos a tomografía de alta resolución, y lo que encontramos era que había una disección, se había disecado de la raíz aórtica hasta los vasos del cuello, y el paciente pues directamente pasó a quirófano a un reemplazo con prótesis de la raíz aórtica y con prótesis valvular. O sea que la disección aórtica se había llevado una de las válvulas. El paciente pues estaba en falla y gracias a Dios pues tenemos cirujanos que pueden responder rápidamente y el paciente se salvó. Pero sí es importante tener en consideración esos detalles clínicos. Esto es nada más la fisiopatología. El aumento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo va produciendo una dilatación con hipertrofia para mantener el gasto cardíaco, y eso pues produce un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Pero con el tiempo ese mecanismo compensatorio se va deteriorando y esto pues nos lleva a mayor dilatación de la fibra. Llega un momento, es como el fenómeno del resorte. Si usted tiene un resorte que se está estirando y contrayendo, estirando, hay un momento que el resorte se estira y ya no se vuelve a contraer. Igual pasa con el ventrículo izquierdo. La fibra tiene capacidad hasta cierto límite, pero hay un momento en que la fibra se estira que ya después pierde la capacidad de contracción y es cuando el paciente pues cae en insuficiencia cardíaca, y ahí pues es donde tenemos muy poco que hacer. Hay que recordar que la insuficiencia valvular aórtica es de las patologías que más producen cardiomegalia, o sea, las cardiomegalias más grandes, los corazón de buey o corazón bovis, que se decía en la literatura antigua, es asociado a una de las causas más frecuentes tanto a las cardiomiopatías dilatadas como a la insuficiencia aórtica. Luego tenemos una serie de signos. Los signos vienen asociados a lo que es un pulso saltón, y tenemos los signos de Corrigan, tenemos el signo de Quincke. Por ejemplo, el signo de Quincke, ustedes apretan la uña y ustedes pueden ver cómo el llenado capilar, cada latido, se ve el llenado capilar en la uña. Tenemos el pulseo de Corrigan, es un pulso saltón que podemos ver en los vasos del cuello. Es un pulso saltón. Tenemos pulsos también, el signo de Quincke, que ya se los mencioné. Tenemos el signo de Traube, en la cual ustedes ponen el estetoscopio sobre la arteria femoral, hacen un poco de presión sobre el pulso de la arteria femoral y lo que van a oír es un ¡plá! O sea, el golpetazo que pega el pulso saltón sobre el esteto da un famoso pistoletazo o disparo de arma de fuego. Esa es la típica descripción que ustedes vieron en semiología. Lo más importante, generalmente el soplo de insuficiencia aórtica es un soplo diastólico
Hay veces es de muy baja intensidad y hay que tener muy bien entrenado el oído para escucharlo. Hay veces, pues, si no tienen muy bien entrenado su ocultación, se les puede escapar. Hay veces sí tiene mayor intensidad y generalmente se escucha después del R2. Ok, dentro de los estudios para el diagnóstico ya ocultado y evaluado del paciente, tenemos el electrocardiograma, donde encontramos signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, podemos encontrar depresión del ST e inversión de la onda T en B5, B6, D1 y ABL. Esos son signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Además de eso, podemos el aleteo diastólico de la alta frecuencia eh, de la valva mitral por el chorro del flujo sanguíneo. O sea, cuando la sangre retorna de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, acuérdense que la válvula aórtica está en estrecho contacto con la válvula mitral y ese alto flujo puede producir una vibración en la válvula mitral y la puede ir dañando también. Generalmente se desplaza el ápex del corazón hacia abajo y hacia la izquierda, que son los signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ok, generalmente en insuficiencia aórtica, el tratamiento en primer lugar pues es evitar la dieta hiposódica, evitar la sobrecarga de volumen y utilizamos en insuficiencia aórtica los diuréticos y vasodilatadores. Sobre todo pues si el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca. Si el paciente es hipertenso, pues tenemos que reducir el, el nivel de presión arterial para disminuir el riesgo de daño al ventrículo izquierdo y utilizamos pues fármacos vasodilatadores para el manejo de la hipertensión arterial. Ahora, hay algún momento en que la insuficiencia valvular aórtica se convierte en severa y el ventrículo izquierdo se va dilatando. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un seguimiento ya sea trimestral, semestral o anual, dependiendo de la severidad, con el ecocardiograma. El ecocardiograma nos interesa mucho cómo está el diámetro sistólico y el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Y quizás uno de los parámetros más importantes es el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. Pues ya cuando el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo está alrededor de 45 milímetros, porque el diámetro diastólico puede llegar a 60, 70, pero si el diámetro sistólico ya anda a 40, 45 milímetros y el paciente comienza a manifestar síntomas, yo creo que ese es el momento de pasarlo a una cirugía para cambio valvular aórtico. Generalmente el tratamiento definitivo de este problema cuando llega a insuficiencia severa es el recambio o colocación de prótesis y lo más importante es el parámetro en el diámetro del ventrículo izquierdo, porque no vamos a esperar que ya llegue a un diámetro mayor y que el paciente pues sufra un daño en la fuerza, en la fuerza contráctil del miocardio y ya no podamos hacer nada. Por eso es importante pues darle seguimiento con ecocardiogramas para decidir el momento preciso hay otra serie de parámetros que utilizamos para definir en qué momento pasa a un quirófano este paciente. Bueno, jóvenes, yo no sé si están dormidos, si están despiertos, pero si tienen alguna pregunta o comentario, este es algo que les puedo decir de lo que es la valvulopatía aórtica. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Todo bien, gracias. ¿Alguna duda?
Bueno, si no tienen dudas, no sé cuántos. La virtualidad en realidad en la temática de medicina no sé qué tan efectiva sea, porque uno quiere transmitir un mensaje claro en base a la experiencia que uno tiene, pero no sabemos a cuántos oídos llegue. Espero que les hayan entendido, espero que no tengan ninguna duda. Si la tienen, pues ustedes la pueden hacer sus preguntas. Si no, pues yo les aviso después y la próxima clase que vamos a tener es la de cardiopatía isquémica, después veremos lo de la valvulopatía mitral específicamente. Mañana está programado lo que es la cardiopatía isquémica. Yo les aviso si se las doy tipo 2 de la tarde o si se las doy ya después más tarde, tipo 6, 7 de la noche. Todo depende cómo esté mi tiempo en relación a programaciones, porque tengo programaciones de intervenciones, de intervenciones coronarias. Y a veces pues salen casos muy complicados y no salgo a tiempo. Pero si no, yo les aviso la hora. Si no puedo a las 12, las damos a las 6, 7 de la noche, ¿verdad? Y les aviso para ver lo que es la parte cardiopatía isquémica. Está bien, doctor. Perfecto. Si no tienen dudas, pues nos vemos mañana. Yo les aviso y espero que aprovechen al máximo su tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes.